Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa y me da muchísimo gusto poderles saludar en esto que es Salud Cafetera Cosamaloapeña. Y es que yo estoy en la ciudad de Jalapa, pero estoy muy interesado en que se conozcan historias de vida de gente cosamaloapeña que ha tenido éxito en distintos aspectos, ámbitos o áreas de la vida. Y me parece que el mejor personaje que en este momento con el cual podemos arrancar es mi buen amigo Arturo Mora, el doctor Arturo Mora, bastante conocido allá en nuestro queridísimo Cosamaloapan. Mi estimado Arturo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo, Tomás. Siempre un placer poder charlar contigo y sobre todo echarnos un café a la distancia. Exactamente. Un abrazo a todos los jalapeños también, desde aquí. Así es, mi estimado Arturo. Oye, querido pueblo. La dinámica es muy sencilla. La gente te ubica como el doctor, el médico, el profesionista, el que estuvo dando la batalla en contra del COVID, pero para que Arturo Mora llegara a ser ese doctor tan reconocido, hay una historia de vida. Y hay una historia de vida de Arturo Mora desde chamaco hasta, supongo que hasta la prepa, no sé en qué momento te haya salido. Entonces, pero esa es la idea, mi estimado Arturo, porque estoy convencido de que historias de vida como la tuya y como otros más que seguramente estaremos entrevistando y charlando, nos pueden generar a las y los cosamaloapeños inspiración que les dé el indicativo de que sí se puede, mi estimado Arturo. Desde luego va a ser todo un honor poder, de alguna manera, dar una pequeña semblanza de todo este trayecto que uno lleva como cuando se plantea un plan de vida. Y desde luego esto nace desde aquí, desde mi pueblo, en donde, pues, como todo el mundo sabe, soy oriundo de Cosamaloapan. Orgullosamente nací en este pueblo de grandes personajes. Y mi historia, pues, es larga. Evidentemente me he transformado, reinventado en múltiples ocasiones en función de los escenarios en los que he vivido. Y sí, quiero precisar, sí se puede. Yo cumplí la meta que me proyecté en vida de alguna manera. Decidí, me vi a la distancia, dije quiero estar así. Y finalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Después de 60 años. ¡Es un chamaco, mi estimado Arturo! Oye, me siento como chamaco, aunque sé que no lo soy. Pero hombre, muy satisfecho, ¿eh? La verdad es que mi vida fue larga, es larga. Fue una vida de esfuerzos. Siempre, Tomás, disfrutando el camino. Y yo creo que eso se puede lograr cuando la meta es clara y se proyecta, ¿sí? Okay. No hay atajos en la vida, ¿eh, Tomás? A ver, Arturo, dices metas claras, pero para tener esas metas claras, platícame de tu infancia, de la familia, por ejemplo. Fíjate, yo nací, mi madre, en aquella época todavía una estudiante de medicina y de un obrero de la familia Mora que siempre se dedicó a la caña. De hecho, yo nací aquí en Cosamaloapan, no tan solo en el municipio, en la ciudad, en la casa de mis abuelos, en la cama de una tía que quiero yo mucho, la tía Yolanda, con la que conviví muchísimo tiempo. Y vivíamos en una casa que ahora es la casa de máquinas del ingenio. Mi papá y su familia ligados totalmente a la industria cañera, y la familia de mi mamá, pujantes servidores de la salud, junto con tu papá y con también tu familia, Tomás, ¿no es cierto? Que le han empujado y le han apostado todo a la educación. Y creo que estoy totalmente de acuerdo que la mayor riqueza que se le puede dar a los ciudadanos es conocimiento, educación, herramientas para que nos podamos defender siempre, no nada más cuando tengamos problemas como la pandemia. Y yo creo que esa sigue siendo nuestra misión, servir. Somos, por parte de los Ochoa, una familia de servidores. Muy bien. Entonces, nací ahí,
Estudié en la primaria Manuel Carpio. La cantonal, la tradicional, caray. La tradicional, sí. Fui, crecí en el barrio en la Carranza, con todos los niños. Antes no había internet, la televisión empezaba, creo, a las 5 de la tarde, las caricaturas. Y el día a día era jugar en la calle, después de hacer las tareas. Por cierto que yo no fui muy aplicado para el tema de las tareas, pero siempre, nunca faltar a la escuela y hacer amigos todo el día hasta que te llamaban en la noche a cenar, a bañarte y a dormir. Cuando te pegaban el grito, ¡Arturo! Sí, no había celulares en esa época, ¿no? Oye, ¿qué jugabas, mi estimado Arturo? ¿Fucho, fútbol, trompo, canicas? ¿Qué jugabas? Nosotros en el barrio jugábamos de todo, desde evidentemente canicas. Soy bueno en las canicas todavía derroto a mi nieto y a mis hijos en las canicas, en el yoyo, el trompo, desde luego esos juegos colectivos de la pelota endiablada, el famoso burro, que varios huesos quebraron a varios amigos, ¿no? Pero increíble, fue una vida fantástica, llena de seguridad, fíjate. Claro. Era un pueblo seguro, en esa época era un pueblo boyante de gente trabajadora, cañeros, agricultores, orgullosos. Así que yo me desenvolví, afortunadamente, en casa de mis abuelos, porque mis padres tuvieron que emigrar rápidamente después de la nacionalización del ingenio, y bueno, ellos se marcharon a hacer su esfuerzo personal, también fueron muy exitosos, y nosotros pues ese camino que desallanaron ellos nos sirvió mucho también para poder alcanzar nuestras metas. En este caso, pues mi padre, un obrero, cuando se nacionaliza el ingenio, pues se va a México con un curso de electricidad, creo, o de electrónica, de estos que se hacían por correo. No sé si tendrás alguna anécdota de esos, de mucha gente que estudió por correo en aquellas épocas, y tuvo la oportunidad de ser becado y se fue a París, y finalmente terminó muy bien como ingeniero de una gran empresa de computadoras a nivel internacional. Y mi madre, pues también reanudó. O sea, esa parte está bien interesante, porque como una crisis, una situación complicada, se convirtió en una ventana de oportunidades. Y es que así es. Todos los parteaguas en esta vida a veces pueden canalizar como impulso para poder lograr aquellas metas que parecían inalcanzables. La misma necesidad te lleva. En mi caso, por ejemplo, yo toda mi vida, quiero decirte, Tomás, desde pequeño, tal vez como muchos jóvenes, no tan solo de Cosamaloapan, sino de todo el mundo, incluyendo mi nieto, por cierto. Claro. Quería yo ser piloto aviador. Fíjate, quería yo ser piloto aviador. Y así me la llevé, en aquella época, hasta que finalmente, después de hacer la prepa aquí en Cosamaloapan, logré entrar al campo Santa Lucía, militar, ahí, en un curso, en un adiestramiento de la Secretaría de Comunicaciones, y me gradué como inspector en aeronáutica. Fíjate, tengo una carrera larga, pues, de intentos, no fracasos, sino de experiencias, que finalmente contribuyeron a traerme a lo que soy hoy. En esa ocasión, retomando la primera idea de lo que quería yo ser, pues terminé el adiestramiento, y el mismo gobierno mexicano, teniendo yo 18 años ya con un diploma y un acreditamiento de una escuela de gobierno de aviación, que es la CIA, estaba asentado precisamente en el campo militar Santa Lucía, ahora el aeropuerto AIFA. Y bueno, me contrataron y me mandaron al aeropuerto de Oaxaca, al aeropuerto Benito Juárez, con 18 años
con un salario espectacular, quiero decirte, en aquella época. ¿Sí? No, tú te sentías millonario. En serio, joven, millonario. Y estuve ahí un año colaborando con el gobierno federal, de 18 años, pero decidí que no era lo mío. Decidí que no era lo que yo esperaba, que no era lo en donde me quería yo seguir viendo. Así que opté por retirarme y volver a empezar. Y empecé ingresando primero como ingeniero, ingeniería, seguramente en aeronáutica iba yo a seguir en la UNAM. No fue lo mío, tampoco. En el tiempo que estuve en Jalapa, opté que quería ser abogado, probé como abogado, tampoco me gustó, no terminé el semestre, creo. Y finalmente decidí seguir los instintos de mi interés por la ciencia que ya venía yo arrastrando desde el tema de bioquímica y todo esto, sobre todo de investigación, y opté bajo la condición de que iba yo a regresar a la universidad si entraba yo a la carrera de medicina, porque quería yo ser cirujano. Hagamos una pausa ahí y regresemos a la primaria. Y ahorita regresamos al tema de la medicina. A ver. Guíame, porque si no me voy. Yo soy platicador y es larga mi vida. Ay, no, claro, pero para que esto se enriquezca más, mi estimado Arturo, ¿qué te marcó la Escuela Manuel Carpio, la primaria? Anécdotas, amigos, maestras, maestros, lo que te haya tocado. ¿Cómo fue tu primaria? Porque ya dijiste de las tareas que no eres muy cumplido, pero ¿qué pasaba dentro del centro escolar? Fíjate que probablemente el hecho de que mis abuelos eran maestros, incluso directora de esa escuela, en ese tiempo que yo estuve ahí, pudo haber contribuido. Y no es cábula en decirte pues, que era prácticamente mi casa, me la pasaba yo todo el día ahí. Era yo integrante de la banda de guerra desde muy chavo, jugábamos básquetbol en las tardes, y ahí estaba mi familia, estaban mis amigos, mis compañeros de las cuadras, ahí estaban también, jugábamos, había árboles de mango, cortábamos mango, inventábamos historias y aventuras, y vaya, éramos o fuimos muy felices. A mí me marcó el compromiso de los maestros, de todos los maestros, desde la primera, la maestra Laura, me dio el primer año, hasta el maestro José Luis, que fue el que me despidió ahí en el 6º año. Fueron personas extraordinarias, personas líderes que de alguna manera eran figuras a seguir para todos. Para todos, en esa época, el respeto y el valor que se le daba a los maestros que sacrificaban su vida en la educación, tan necesaria en esa época, y que sigue siendo, Tomás, era otro. Ahí había cariño y respeto. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? La Carpio, la Escuela Manuel Carpio, la primaria, para mí, pues, aunque parezca de cuento, fue una casa para todos los que por lo menos estuvimos ahí cerca, ¿no? Los mismos compañeros de la escuadra también se la pasaban ahí, sobre todo en las noches, en los eventos deportivos o culturales, que hoy posiblemente habría que analizar, retomar todo programas que hicieron una generación que yo creo, Tomás, que fue una generación de bien. Claro. Yo creo de valores, de libertad y felicidad. Así que fue concluyendo con el tema de la primaria, fue maravilloso. Fui un estudiante, supongo, promedio, inquieto, muy inquieto. Toqué en la banda, fui sargento de la banda 2 años. ¿Qué te puedo decir? Maravilloso, maravilloso. Oye,
después dices, la Carpio fue como mi casa, la familia, mi abuela estaba metida en la dirección, lo demás, pues vas a la secundaria, ya no tienes el cobijo de la familia, en este caso de la primaria, ¿no? No, que también increíble. Llega uno a la primaria, sale uno de la primaria y llega a la secundaria con muchas expectativas y ¿sabes qué? Llegas y te das cuenta que eres de primer año. Claro, claro. Y lo primero que hacen es el bullying que se daba, que aquella época no se llamaba bullying, pero uno sobrevivía sin ningún problema. Claro. A correr para que no te raparan el coco, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. Antes era el castre, ¿no? Sí, te marcaban. Pero también es una oportunidad de alguna manera de reinventarte, de poderte ajustar a ese nuevo escenario que desconoces. Es el lugar real en donde empiezas a sentir que necesitas una novia, sentir el cariño, el contacto del sexo opuesto ya de manera más definida, ¿no? Y bueno, en mi caso estoy hablando. Sí, sí, claro. El tiempo del primer amor, tiempo de las serenatas. Cuando Muy todavía bueno. Serenatas, mi estimado Arturo. No, perdón, no escuché el último. Cuando todavía se daban serenatas. Sí, todavía existía ese entorno, ese aroma cariñoso. No sé si siga ocurriendo en las secundarias, esa dinámica en donde muchas aspiraciones se definen. Ahí había talleres técnicos, no sé si sigan habiendo estas prácticas ahí todavía, pero muchos compañeros se fueron orientando a sus gustos, digamos, y a sus propios planes, y algunos estuvieron en automotriz, en electricidad, cocina, mecanografía, porque en aquella época eran todavía máquinas de escribir. Para mí fueron buenos tiempos, fueron tiempos donde fui más rebelde, yo creo, ¿sí? Fue donde de alguna manera empecé a analizar y a percibir las ventajas y las desventajas del régimen político que vivíamos. Fue el tiempo de rebeldía, de ser de izquierda, de cantar las canciones de protesta, de traer el pelo largo, de pasarse las noches a veces con una guitarra, una vagabundez, de hacer travesuras, incluso pillerías con tus compañeros, pero al final no eran acciones delictivas, básicamente eran de travesuras de jóvenes como lo que éramos en aquella época. Fue una época buena, yo lo considero que fue una buena época. Yo tuve la necesidad, porque mis padres en esa época querían reintegrar la familia porque habían terminado de estudiar ellos también ya, y entonces pues se van todos, nos vamos todos los 3 hijos que en esa época tenían mis padres, porque después nació una más, y nos llevan a México. En ese caso me integran a una secundaria técnica allá en el DF. O sea, la secundaria en Cosamaloapan, ¿hasta qué grado estuviste? Solamente estuve un año, el segundo año. El segundo año, porque siempre fue el intento legítimo de mis padres a integrarnos, pero pues a mí Cosamaloapan siempre me jaló, a diferencia de mis hermanas que desde la primera vez que salieron creo que nunca regresaron. Yo regresé a hacer el segundo año, volví a irme en el tercer año a México y finalmente regresé a Cosamaloapan a hacer la prepa. Así es que me fui terminando la prepa, creo que de 20 años de Cosamaloapan. También espectacular, ya estaba yo de novio en aquella época y lo único que quería en esa época era
poder, poder integrar una familia con la persona que me habían enamorado. Estamos hablando de juventudes, cosas que no se dieron, pero que no dejaron de ser maravillosas. Así es que después de la prepa decidí buscar fortuna. O sea, la prepa, Arturo, fue en la Burgar, obviamente. No, fíjate que en la prepa la hice porque fue afuera de tiempo. Me integré tuve la oportunidad de integrarme a una escuela que estaban haciendo, un bachilleres Cosamaloapan. Okay. ¿Cómo le llamaban? La Ibero, creo, ¿no? La Ibero, se llamaba coloquialmente la Ibero, sí, claro. Coloquialmente, porque no tenía nada que ver con esto. Sí, pero nos dio la oportunidad a muchas gentes que de alguna manera habíamos salido, regresamos, no tuvimos algunas necesidades de regresar, y nos integraron en una prepa, bachilleres Cosamaloapan, que tenía mucho que ver con el sistema estatal, creo que se llaman enseñanza media del Estado. Sí. Lo que era de GEMSIS, ¿no? Eso. Finalmente, ahí me terminé la carrera, terminé la preparatoria, y opté en esa época tomé 2 años sabáticos. Lo voy a llamar así para no decir andar vagabundeando y caminando. No, pero ¿sabes qué, Arturo? Esa parte está chingona, como la viviste seguramente, pero además nos da el claro ejemplo para los jóvenes de hoy que la vida no es lineal, Arturo, que de repente avanza uno, a veces se achanta uno, a veces da uno una vuelta para un lado, otra para otro, y poco a poco uno descubriendo el camino. Decías que te fuiste a la aeronáutica, a Santa Lucía, después le intentaste la abogacía, le intentaste acá, y justamente donde yo te interrumpí y ya fue cuando te canalizaste al tema de la ciencia. Y regresamos, sí. Sí, precisamente en ese espacio de 2 años, que aprendimos mucho, anduvimos caminando, porque además me fui con un compañero de Cosamaloapan, un abogado muy, muy famoso también. Allá andábamos caminando con mochila por Estados Unidos, por varios estados, Monterrey, Jalisco, Chihuahua, Ciudad Juárez. Estoy hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando podías todavía caminar por las carreteras de Estados Unidos, y pues no dejábamos de ser mexicanos, pero traíamos camisas que decían right, ¿no? No sé bien, fue una tremenda aventura. Conocimos, nos dio seguridad, y fue precisamente ahí cuando regresé a estudiar, en este caso al campo militar número 1, donde tuve la oportunidad de ser becado también, y fue como llegué, digamos, estuve 1 año en el tema de la aeronáutica civil. Después, pues, otro espacio de reencontrarse, de decidir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Había yo pensado toda mi vida que iba yo a ser un piloto aviador, y decidí que no era mi espacio, y quiero decirte que fue acertada mi decisión, ¿sí? Muchos años después, ya como cirujano, gastroenterólogo y como director del Hospital de Alta Especialidad en el puerto de Veracruz, en alguna ocasión atendí de manera personal a un piloto de gobierno del estado de Veracruz, precisamente que necesitaba atención, y en un momento se me quedó mirando y me dijo, ya no me reconoces, no te acuerdas de mí. Era un piloto que había estado ahí en Oaxaca, sí. Entonces me contó que derivado de ese flagelo que nos sigue siguiendo hoy en día, no sobrevivieron muy pocas gentes. O sea, algunos pilotos se habían caído, otros habían tenido problemas. Los bajaron, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que me fue bien. Digo, tomé una decisión correcta al final. Estaba ya en la cúspide, digamos, de la función pública, y me fue bien. Sí, ciertamente
Primero hice la carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya tenía yo un hijo en esa época. Estaba naciendo mi hijo Arturo, el único varón que tengo, y decidí que tenía yo que tener una carrera, que quería yo mostrarle el camino a mi hijo y que sí se podía, pero además cumplir con el compromiso que había yo hecho con mis padres de que les iba yo a entregar un título, nada más que me dieran tiempo, que tenía yo que estudiar algo que realmente me apasionara. Y así lo hice, entré a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Quiero decirles que siempre, a excepción de la prepa esta, que había que dar una cuota de recuperación, siempre estuve mi educación en una institución de gobierno. Siempre tuve esa oportunidad que nos daba la República, o que nos da México. Así es que hice mi mejor esfuerzo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Terminé con un promedio, en los primeros 5 lugares en promedio de la carrera de medicina, y eso me permitió de alguna manera tener acceso a comunidades más cercanas. Así es que me fui a hacer mi servicio social a Ixmiquilpan, Hidalgo, al Valle del Mezquital. Qué lugar más pobre. Creo ahí, con todo respeto, que en el Valle de Mezquital en aquella época, a Diosito se le olvidó sembrar algo que no fuera piedras y nopales. Una desnutrición, hermano. Me imagino. Que me llegó a hacer tambalearme. Atendía yo 11 comunidades, unas lejanas que había que viajar 5 horas, sin agua. Los niños tomando pulque, aguamiel. No. Espantosa, digo, la miseria de la población y de la gran necesidad que eso me hizo tambalear. Y por un instante, o por muchos instantes y un buen tiempo, tuve que decidir si me quedaba yo ahí como médico de comunidad o hacía yo un doctorado, una especialidad, y pudiera yo servir más. O sea, me dolía demasiado la situación que padecía la población en ese. Así es que decidí prepararme para poder servir mejor. Opté por presentar mi examen de especialidad. Dígame. Oye, Arturo, a ver, te decides por la medicina. ¿Qué tiempo pasó para que estudiando en la Autónoma Metropolitana dijeras, sí, efectivamente, este es mi camino? Por un lado, la medicina es mi camino, y por el otro, esta área que comentas del Mezquital, ¿qué tanto impactó en tu sensibilidad social ante tanta pobreza, tanta marginación, tanta hambre y tanta sed? Mira, la Universidad Autónoma Metropolitana, si yo podría definir qué es lo que más me aportó, fue, o me inspiró, fue el motivarme a investigar, a ir a lo más profundo y a tratar de no memorizar, sino de entender este tremendo enemigo que es la enfermedad para la humanidad. Poder ayudar, poder emular de alguna manera y copiar el trabajo orgulloso de mi madre y el esfuerzo de servir de mis abuelos. Sí, ese afloró sin lugar a dudas en el Valle del Mezquital. En aquella época, Dios mío, cómo no podías tomarte un vaso de leche sabiendo que no tenían leche los niños. En aquella época había carencias. Afortunadamente teníamos programas de la leche y los desayunos escolares que ayudaban muchísimo. Bueno, eso
me inspiró para dedicarme al servicio. Y así lo hice. De hecho, desde luego seguí estudiando. Esa espinita de estudiar cada vez más que me heredó la universidad, la motivé mucho tiempo y continué estudiando a pesar de que fui colaborando con diferentes gobiernos y diferentes instituciones, porque siempre trabajé para instituciones de gobierno, no por falta de oportunidades, claro que no, porque el servicio es lo que te mantiene de alguna manera activo en las noches, estudiando, levantándote, a atender, a servir a la población. Y sí, así lo hice después de determinar que quería yo seguir estudiando. ¿Qué especialidad estudiaste? ¿Cómo? ¿Qué especialidad estudiaste? Después de Izmiquilpan, Hidalgo, hice la especialidad de cirugía general en el Hospital Regional del Puerto de Veracruz, a donde muchos años después fui director general ya cuando se convirtió en alta especialidad. También ahí me formé, ¿eh? Ahí realmente supe lo que era la medicina. Ahí realmente entendí todo lo que había yo estudiado. Cómo se lograba aplicar para salvarme. Estuve 3 años ahí, aprendí muchísimo con grandes maestros que habían estudiado en diferentes países, incluso en Rusia, ahora que está tan sonado Rusia, ¿no? Rusia, Estados Unidos, en la Clínica Mayo teníamos maestros, el doctor Torrano Moscoso, toda una eminencia que formó muchísimos cirujanos. Ahí hice mi primera especialidad, Tomás, efectivamente. Entonces, eso te cuerió para enfrentarte ya al reto de la enfermedad con los pacientes, ¿no? Sí. Fue un hospital, de alguna manera duro, un hospital de aquellos viejos residentes, en donde se respetan los maestros, en donde el peor año es el primer año, que es el R1, eres el esclavo, y el R2 es tu amo, y ya sabes, ¿no? Pero forma parte de la formación del médico, de aquel médico que tiene que levantarse a la 1 o 2 de la mañana, y si acaso lavarse la cara y entrar a quirófano y estar atento porque que no sangre el paciente. Es aquel médico que se esfuerza a las 5 de la mañana a poner cada nota de cada paciente, de los 40 pacientes que te toca, y lo haces con una sola intención, con servir. Fíjate que yo tengo claro, y forma parte de las primeras clases en las universidades, o así lo era, que al médico, al estudiante de medicina, si usted está estudiando medicina porque quiere ser rico, cámbiese de carrera en este momento. Y los que estudiaron una especialidad, a sabiendas de esto, pues también no andan buscando dinero, Tomás. Así es que todo ese sacrificio de 3, 4 años de guardias, de hambre, de frío, de dormir entre la ropa usada de quirófano para poder tener un colchón más o menos cómodo, echarte un sueñito. Yo tengo claro que todos lo hacemos por servicio y no por dinero, porque si no hubiéramos sido arquitectos, no, otra cosa. Y eso es lo que lo mantiene. Fíjate que en este punto no significa que no haya médicos que se enfermen, claro, porque empiecen a considerar la riqueza dinero y no vida y salud y felicidad. Entonces, sí ocurre, pero aquí yo sostengo que los médicos que estudian no estudian para hacerse ricos. No en México, no en el mundo latinoamericano, porque pues sí hay países que pagan muy bien y que desafortunadamente mucho capital humano que se prepara en México
pues se vence ante el llamado de las sirenas y perdemos esa inversión que México ha hecho por su capital humano, en este caso para maestros y por médicos, pues se van, sucumben ante el llamado de la riqueza y se van a Alemania, se van a Estados Unidos, y eso ocurre en México, también ha ocurrido, es cierto, sobre todo ahora que tenemos carencia de especialistas, pero también habemos un grupo de especialistas, y sobre todo aquí en Cosamaloapan, que siempre han sido pocos los que hemos tenido, pues la hemos librado con solidaridad. El cirujano del Seguro Social iba a operar de salubridad, en sus tiempos de descansos, apoya y siempre hay una gran hermandad entre los médicos, particularmente los de gobierno, que están destinados o que así decidieron dedicarse o que le dieron prioridad a esta riqueza que es la educación y la medicina, la salud. Oye, Arturo, sí, siempre he tenido la pregunta, la duda de cómo hacerle, en este caso los médicos, los enfermeros, las médicas, para equilibrar entre la sensibilidad ante el dolor y la enfermedad humana y mantener la calma, la frialdad, llamémosle de alguna manera, para poder hacer diagnósticos lo más certero posible para devolverle a dicha persona su salud. Porque me queda clarísimo, Arturo, que si un médico es altamente sensible, pues igual se pone a llorar, pero no me va a dar ningún resultado a mí como paciente. Claro. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Tú que lo viviste ahí en esa formación tan dura, tan fuerte, pero que al final del día forjó tu carácter como médico para tener la templanza de la atención médica. Es algo que se adquiere particularmente en estos hospitales. Yo creo que es fundamental las rotaciones en hospitales de posgrado. Y yo creo que parte de estas reformas deberían de incluir que todos los médicos, o sea, los licenciados que salen de una universidad, como licenciados en medicina, deberían tener la oportunidad de foguearse en estos hospitales de sangre, estos hospitales de verdad, en donde están, que son hospitales escuela, formadores, en este caso de especialistas, residentes. Ahí es donde se forja el carácter y puedes tener esa, no sé si habilidad, sino este control para poderte separar y distinguir con entera claridad que tienes que dar esta lucha contra la enfermedad asociado como compañero de batalla a tu paciente. Ciertamente los primeros años, digamos, o meses que tarda en madurar ese sentimiento, pues son angustias que comparte el médico junto con la familia y el propio enfermo. A veces hay batallas perdidas que, al igual que cualquier otro ciudadano, que pueden llevar al llanto, incluso en la residencia. Y eso, pues, son parte de la educación y de la formación de los médicos cuando empiezan a hacer la especialidad. Y levantarse y seguir adelante y entender y que si ese fracaso que a veces ocurre de manera natural, y estoy hablando de fracasos, pensando en que perdimos la batalla. Claro. Porque las batallas en medicina se pierden hasta el último aliento. Y eso es lo que aprende uno en los primeros años de la especialidad. Es duro. Tenemos, aunque no lo creas, Tomás, y esto es un dato muy importante, una incidencia de adicciones, de suicidios, de enfermedades psiquiátricas que nacen en ese esfuerzo, que es secreto.
tenemos una incidencia con pérdidas de capital humano también, de invertimos tantísimo en estos médicos, en los médicos, en sus especialidades, y terminan con una enfermedad terrible porque los médicos viven siempre en estrés y también se enferman. Entonces, pues es una batalla con todo, en escenarios que a veces no son nada fáciles, con muchas carencias, no tan solo de material, sino a veces de conocimiento. La medicina afortunadamente sigue avanzando, nos permite vivir más y más, pero sí es necesario, Tomás, seguir estudiando, claro, irnos lo más profundo que la vida nos permita para poder dejar desallenado ese camino, para que los jóvenes vayan atrás, y sea más fácil, que logren lo que nosotros no pudimos lograr. Y así es, así que después de esa especialidad de cirugía general, me sentía yo el mejor cirujano, ya sabes, el ego te llega a tocar también. Hojita de rasurar para cortar lo que fuera, ¿no? Sí, tan es así, y como faltaban cirujanos, me ofrecieron una plaza, me querían mandar la primera plaza de la Secretaría de Salud de Gobierno a Misantla. Fui, vi, no se ajustaba a lo que yo esperaba, y hice un comentario ahí en la Secretaría de Salud. Digo, mire, o me deja en Veracruz o me manda a mi pueblo, a Cosamaloapan. ¿Y qué crees que ocurrió? Me mandaron a mi pueblo, afortunadamente. Y aquí llegué como cirujano, después de haber salido de la prepa, muy orgulloso de regresar, joven, ¿no?, a poder sumarme a la batalla que ya los médicos hacían aquí. Llegué joven, tan joven, que cuando me presenté al hospital, aquí, mucha gente no sabía que yo era médico. Todavía me conocían como Paqueta, ¿te acuerdas? Sí, claro. Mucha gente no creía que fuera yo cirujano, y mucho, no pensaban que fuera yo médico, y mucho menos el cirujano. Incluso el mismo director del hospital, que en aquella época era Orlando Escanga, pensó que era yo un residente de rotación, o sea, un estudiante del último año de especialidad. Y así estuve una semana, colaborando. De alguna manera a mí me servía porque me introducía en la vida laboral ya de los médicos de base. Pero tu novatada entonces. Ajá, hasta que en algún momento les dije, bueno, doctor, ahora sí, le digo, necesito irme a mi turno. Dice, ¿cómo? ¿Usted es el médico de base? Sí, yo soy el médico de base. Joven, estuve 7 años aquí en Cosamaloapan y también colaboré en el Seguro Social en esa época, en ambos lados. Los médicos, pues, tenemos que dividirnos para poder llevar a completar la canasta básica a la casa. Claro. ¿Quién piensa que los médicos somos ricos? Los de gobierno no, Vivimos al día como todos los trabajadores. Y corriendo de un lado a otro, si tienen varias chambas o su clínica particular, pues para multiplicar esa canasta tanto como sea posible, ¿no, Arturo? No, hombre, en esa época era yo como de, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Trabajaba yo sábado y domingo en la secretaría. Trabajaba yo en el turno nocturno en el Seguro Social y daba yo clases en el CONALEP, muy orgulloso de haber colaborado con la educación de las primeras enfermeras que se salieron de ahí de CONALEP, que está ahí en Carlos Acarrillo, en la ciudad hermana de aquí de Carlos Acarrillo. Entonces, así trabajé, necesitaba yo construir mi casa. Mis abuelos nunca tuvieron casa, no adquirieron riquezas materiales, mis abuelos, así que yo no heredé casa tampoco. Y eso me motivó a trabajar para poder empezar a construir desde la primera piedra, junto con el apoyo del Seguro Social, mi primera casa. Estuve 7 años en Cosamaloapan, toqué música, me integré con un grupo de compañeros de la secundaria que ya tocaban en el grupo, y yo anduve tocando rock and roll, feliz
Y se podía, porque además era uno joven, ya era uno profesionista, había seguridad en el pueblo. Claro. Había valores, ¿no? Podías caminar en la noche, en la madrugada sin problemas, ¿no? Sí, y todo el mundo te conocía y si no te respetaba, por lo menos no te ofendía, ¿no? Claro. Pero bien, la pasé bien. Y pero yo decidí que quería, me costaba mucho trabajo, Tomás, aceptar que el paciente con cáncer de hígado era una sentencia de vida, de muerte, perdón, no de vida, de muerte, a 1 año, a 2 años, y que no les hacíamos nada a nuestros pacientes. Y yo me negaba a creer que el paciente con cáncer de hígado estuviera desahuciado. No lo podía creer. Así es que decidí prepararme y primero hacer una frecuencia de gastroenterología en un país que me aceptó, que fue Italia. Y allá voy a Italia, con todo mi hijo. Tenía yo un hijo, ya recordarás, en esa época, sí. Que vivía conmigo, ¿sí? Ya estaba yo casado aquí con Olivia Vergara, la licenciada Olivia Vergara, con la que tuve un hijo en los 7 años que estuvimos aquí en Cosamaloapan. Y pequeña, ellos se quedaron acá esperándonos a que nos acomodáramos en Italia. Y me fui con mi hijo de 16 años, y yo ya un cirujano hecho con 7 años de experiencia, a aprender de los italianos. Allá un hospital de Chioggia, de la universidad, de la misma región de la Universidad de Veneto. Aprendí poco, te soy sincero, no me dejaban ni tocar a los pacientes, ni tocar, y ya era yo un cirujano de especialidad. Aprendí, pero lo que creo que el mayor valor que aprendí en Italia es que los pacientes sí se podían salvar cuando se les echaban ganas. Y había pacientes que habían vivido 20 años después de una cirugía de extracción, de una hepatopatía, o sea, sacaban el hígado, lo operaban afuera en una mesa, hacían la resección de hígado, lo quemaban con aquella época con bombas de protones y lo volvían a reinjertar. Órale. Sí, qué interesante, ¿verdad? Y más en aquella época. ¿Llegaste a estar en un proceso de cirugía donde viste todo ese proceso? Conocí al paciente, conocí el caso. Y esto me motivó a que sí se puede. Era el principio de las cirugías hepáticas en esa época para poder salvar a estos pacientes. Así es que regresé a México. En esa época, el licenciado Fidel Herrera, el senador por parte de Veracruz, y regresé. Regresaron a varias personas que estaban fuera del país estudiando, y a mí me dejaron en México. El licenciado Fidel Herrera consideró que teníamos que servir a México, y totalmente de acuerdo que no podíamos seguir permitiendo que se fugaran todos a otros países. Así es que me integré al Seguro Social. En aquella ocasión estaba de director nacional, en este momento se me fue el nombre, y me instalaron ahí en el Centro Médico Nacional un tiempo. Hubo problemas con el sindicato, que había una manera de ingreso, hay un jaloneo, y al final... La grilla que mata todo en este país. La grilla. Estuve sentado en su oficina, había sido senador también, después te digo el nombre. Ya no recuerdo. Estuve sentado sin hacer nada 1 semana, hasta que finalmente opté por regresarme aquí a Veracruz. Y me digo, a ver, había yo dejado a mi hijo, porque cuando me dijeron que no regresaba yo a Italia, ya tenía yo mi hijo estudiando,
y un departamentito. Vine de vacaciones en diciembre y ya no me pude regresar. Así es que me empezó a apretar el tiempo de pagar el piso en Italia y la manutención de mi hijo. Opté por escapar. Digo, estuve un mes ahí sentado, no me pagaron, no, nada. Me vine a Santiago Levi, se llamaba Santiago. Sí, creo que Santiago Levi. Bueno, me vine a mi pueblo, me acerqué con mis compañeros, con los que había yo colaborado aquí 7 años como cirujano, con el doctor Orlando Uscanga, era el jefe de jurisdicción en esa época, y le dije, doctor, necesito que me ayude, que me haga 2 favores. Y le dije, mire, soy cirujano gastroenterólogo, vengo de tal lado, ya me conocía él, que era yo cirujano, había colaborado con él, y el primer favor es que me dé usted trabajo. Y me dice, sí, desde luego, Mora, cuenta con ello. Y el segundo es que necesito que me pague esta quincena, porque si no van a correr a mi hijo del departamento de militar. Y en aquella época se podía apoyar a los médicos. En aquella época los médicos teníamos la confianza de la población y de los jefes. Así es que ellos cumplieron y yo cumplí, le eché todas las ganas que pude. Tan es así que precisamente cuando ese senador que representaba al estado de Veracruz llegó como candidato acá a Veracruz y ganó la candidatura, conociendo mis antecedentes, me pidió que colaborara con gobierno. Ya colaboraba yo en aquella época con Chirino, después con Miguel Alemán, y me integré a seguir colaborando. De hecho, continué colaborando, fui director de Tarimoya, creo que de los primeros, si no del primer año. Implementé un programa que íbamos afinando. Ya había yo sido director de Playa Vicente, en una comunidad humilde, con muchas carencias, con falta de personal, y se pudo generar riqueza con la voluntad de las autoridades y con la voluntad de la población. Hicimos un tremendo hospital, o sea, que funcionara, ya la infraestructura estaba. La gente quedó muy contento. Todavía acudo a Playa Vicente, por cierto, aprovecho a saludarlos, todos los ciudadanos, gente de bien, gente leal, gente con valores. Pero bueno, trabajé ahí un tiempo. Esto me permitió tomar la atención de los jefes. Me convocaron a que fuera yo director del nuevo Hospital General de Veracruz, que era Tarimoya. Estuve haciendo lo mismo que hice en Playa Vicente, nada más que en un hospital mayor. Los resultados fueron los mismos. Desde luego, quien camina un camino que ya ha caminado, pues sabe qué resultados va a tener. Eso le gustó al gobierno, a la secretaría, y cuando tuvieron el primer problema del programa estrella de esa administración del licenciado Fidel Herrera, no sé si recordarás tú que fue Corazón a Corazón, un programa de cirugía de corazón abierto. Un programa muy interesante, muy importante, que dio muchísima satisfacción. Tuvieron un problema. En la primera paciente que operaron tuvo un mal resultado. Y después de la investigación que hicieron, consideraron que era un tema de infraestructura, en donde finalmente no dio los resultados que necesitaba. Y fue cuando me pidieron y me dieron esa meta, esa nueva misión, tanto la directora del DIF como el propio gobernador, y confiaron en mí, y logramos no tan solo hacer el programa de Corazón a Corazón, con la misma metodología, buscando riqueza a través de las propias instituciones de gobierno. Logramos el Corazón a Corazón, la unidad de quemados, la primera unidad de quemados de todo el sur del país. Atendíamos incluso niños de Guatemala,
tremenda unidad que hacía tantísima falta a todo el sur del país. Desde luego, hicimos el programa de cataratas. Antes se habían operado creo 19 cataratas en un año, y el primer año que implementamos el programa, la nueva unidad con el mismo formato de operación, logramos operar más de 1.100 cataratas en un mismo año, y que pudimos fondear con Seguro Popular, porque todo lo hacíamos con la aseguradora de gobierno. Atendíamos a los ciudadanos, íbamos a buscar a los ciudadanos a sus comunidades, los traíamos en carro hasta Veracruz, les hacíamos un check-up completo, y si encontrábamos alguna patología, lo programábamos y lo operábamos. Y todo eso lo pagaba el Seguro Popular, el recurso federal. Como trabajábamos mucho y operábamos mucho, y también creamos una unidad administrativa que no se fuera ninguna cuenta sin cobrarle a las aseguradoras de gobierno, pues evidentemente de tener un presupuesto que nos da, y que creo que todavía se lo da el Estado igual, de 23 millones anuales, pues yo empecé a gastar 132 millones por año. Y eso, pues se ve, ¿no? Se ve que el hospital floreció, empezó a tener servicios, genética, neurocirugías, pudimos arreglar el hospital privado, inaugurarlo, pudimos poner un montón de unidades, incluso terminamos convirtiendo el hospital en alta especialidad. Nos dieron la siguiente estrella, nos pusieron entonces ya como alta especialidad, porque ya teníamos servicio de cirugía plástica, servicio de neurocirugía, servicio de genética, servicio de cataratas, bueno, una infinidad de todo lo que querían hacer. Los jefes de servicio, viejos, mis maestros, aspiraban a tener el margen de gestión y contribuir con tener un sistema de salud buenísimo. Y no lo hicimos a la ciega, lo hicimos con un consejo de administración que integraban todos los jefes de servicio, y se ponía a disposición el recurso que se tenía y se tomaba la decisión. El hecho es que después de tomar el servicio más malo, en donde teníamos, por ejemplo, traumatología, que es un diferimiento de 6 meses para la primera consulta, tomamos ese servicio y lo pusimos a ese modelo de gestión. Y al primer mes, Tomás, los médicos salían, independizamos el servicio con propio jefe, con propio quirófano, con propia farmacia, y con la decisión de su recurso que se aplicaba, les íbamos a pagar paciente atendido fuera de la jornada, ¿no? Fuera de lo que yo te pago, o sea, lo que te paga gobierno en tus horas, yo esperaría tanto trabajo, y a partir de aquí, si tú cumples con la meta contractual, yo te empiezo a pagar por bono de productividad. Bueno, Tomás, al mes, el traumatólogo salían, abría la puerta del consultorio y decía, ¿alguien más viene a consultar? Un éxito tremendo. Oye, Arturo, ¿qué lección te deja a ti haberte formado en ese hospital, haber sufrido las madrizas que te ponían tus maestros, doctores maestros, y después llegar a una jefatura en el mismo hospital y generar todo este cambio y transformación del servicio, de la atención, de generación de recursos para que las y los médicos, enfermeras y enfermeros tuvieran no solamente una chamba estable, sino también reconocimiento, por un lado, social, y por el otro lado, reconocimiento por la vía económica. Wow. Mira, yo la verdad fui bien recibido en el hospital, con algunas reservas por algunos maestros, porque pues era yo joven y ellos eran los maestros, es normal. Pero al final creo que todos se subieron al carro del cambio, logramos hacer el hospital que era, pues, ¿no? Que incluso nosotros hicimos el proyecto de la torre pediátrica en función del gran éxito, ya el área de pediatría
ya no podíamos tener más pacientes, necesitábamos una neonatología, por lo menos 50 camas de terapia intensiva neonatal, y teníamos 9. O sea, había que esperar que falleciera o que se diera de alta algún niño para poder recibir los 40 que estaban esperando cama, ¿no? En todo el estado y en todo el sur del país. Logramos, nos hicimos a la misión de lograr esa gestión, de lograr un hospital pediátrico. La universidad, primero, lo primero que se hizo fue en la Junta de Gobierno, en la Junta de Administración, donde estaban todos los maestros, acordamos echarnos el sueño de construir una torre pediátrica. Así que lo primero que hicimos fue justificar la necesidad de esa torre con datos duros y pedirle el apoyo a la Universidad de Villarrica, que los estudiantes nos hicieran el anteproyecto. Después de varias reuniones con los propios directivos de esta universidad y con los propios jefes, expertos en esta área, se logró hacer un anteproyecto. Entonces la misión ya fue convencer al gobernador, ¿no? Y no tan solo convencer al gobernador que la necesidad, oiga, venga, y a la directora del DIF, es también, ok, se necesita, pero ¿con qué, no? ¿Cómo lo vamos a construir? Entonces esta fue la otra misión, y efectivamente en la primera reunión, la primera oportunidad que tuve en la reunión nacional, allá en San Andrés, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ahí nos reunimos todos los directores del Seguro Popular con nuestro comisionado, trabajamos una semana y en la gestión política y sí, administrativa, pues sí logré el presupuesto y la autorización, ¿sí? Esa formación de Cosamaloapan, de lograr las cosas, pues los convencían y nos dieron el presupuesto con el 2%. Y pues llegué muy contento, ¿no? Muy contento con el presupuesto, es una realidad. El gobernador dijo, me fue a visitar al hospital, me dijo, ¿a dónde quieres poner la torre? Ya le dije, aquí, conectada con un tubo al hospital base. Sacrificamos parte del estacionamiento de urgencias y ahí está el hospital. O sea, lo cierto es que pues ocurrió también lo que sucede ocurrir, que no terminaron o no aplicaron de manera correcta el presupuesto, quién sabe cuántas veces. Se demoraron una infinidad para terminarlo, pero yo, desde mi casa, cuando tuve la oportunidad, me quedaba observando la torre y decía yo, algún día la van a tener que terminar, porque ya la empezaron. Aunque se vuelvan a no sé qué hacer con el presupuesto, pero algún día lo van a terminar, mira, la terminaron y hoy ya tenemos un hospital pediátrico en Veracruz. Posiblemente mucha gente se lo atribuirá a los políticos, a todos los que fueron pasando en este largo tiempo que tardó en concluirse este sueño y necesidad para los niños veracruzanos, pero lo cierto es que ese hospital fue proyectado, planeado y soñado por todos los médicos y todos los jefes de servicio que dieron incluso su vida en ese hospital, pero también por los jóvenes de la universidad que nos apoyaron con el proyecto y que siempre estuvieron al pie. Entonces nunca se les dio el reconocimiento. Yo desde aquí hago constancia y doy fe que gracias a todos ellos tenemos ese hospital pediátrico Veracruz. Así es esa gran historia. Luego eso me permitió y le dio pauta al gobernador para querer hacer lo mismo con el resto de la unidad hospitalaria de México, del estado de Veracruz. Y bueno, yo le expliqué, y le digo, para poder hacer esto necesitamos margen de gestión, necesitamos que el recurso que nosotros producimos a través de la atención de los pacientes, cobrarle a las aseguradoras. Si es del Seguro Social, le cobramos al Seguro Social, que nos pague el presupuesto asignado
para ese paciente y que lo transfiera a las cuentas de la unidad donde se está prestando el servicio. Y así lo hicimos con el Seguro Social, con el ISSSTE, el Seguro ISSSTE, con el Seguro Popular, desde luego. Y le digo, bueno, lo vamos a hacer así, pero necesitamos, y eso sí lo entendió muy bien el gobernador en esta época, necesitamos que el recurso llegue directamente a los hospitales y que no pase por ese esquema de degradación de CEFIPLAN, o sea, de finanzas, a la Secretaría de Salud, y de ahí se va, y no llega nada, o no llegaba nada a los hospitales. Entonces, yo lo que necesito es que se blinde ese dinero y que se le entregue al REDS, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo que era el Seguro Popular Estatal. Descentralizándolo, yo puedo blindar ese dinero y yo me comprometo a que ese dinero llegue a las unidades de aplicación y que decidan cómo aplicarlo en función de sus necesidades, de su perfil epidemiológico, porque cada hospital maneja patologías diferentes, tiene médicos diferentes, especialidades diferentes, que estudiaron en diferentes escuelas diferentes y que usan diferentes medicamentos. Y si no les damos el material y el medicamento que necesitan estos profesionales donde fueron formados, les estamos quitando confianza. Y entonces no entran a batirse con la enfermedad como debe de ser, con el corazón, pero bien armado para triunfar. Entonces, en ese sentido, el gobernador entendió muy bien, me dice, se genera una nueva ley en el Estado, que se llamó la Ley Mora, precisamente, fue votada por el Congreso y logramos la descentralización del recurso federal para que llegara exclusivamente de finanzas a esta oficina y de ahí a los hospitales de manera directa. No se logró la política cochina, no se logró. Pero mi estimado Arturo, aquí lo importante, y creo que ese es el gran mensaje justamente y el motivo de esta charla Salud Cafetera contigo, es que un Cosama Loapeño revolucionó la atención, la gestión médica, que ya la cochina política haya metido sus asquerosas manos, esa ya es otra historia. No, terrible. ¿Sabes cuánto tiempo estuve dirigiendo esa unidad administrativa del Seguro Popular en el Estado? 3 meses. 3 meses. Y resultó que CEFIPLAN, finanzas, no te voy a decir quién estaba de secretario ahí, no voy a... Yo sí me acuerdo bien. Quería que devolviera yo el dinero de los veracruzanos de salud a CEFIPLAN, o sea, que firmara yo el ingreso del dinero a las cuentas de Seguro Popular y que se lo devolviera. Me digo, ¿qué? Yo creo que no, la gente que me conoce sabe que no. Entonces, estábamos hablando de 3,200 millones de pesos. Y como no quise hacerlo, entonces se vino una campaña mediática brutal contra mí. Cuando yo me di cuenta que esa campaña no se podía hacer sin la autorización de quien manda. Entonces fui a ver al Ejecutivo y le dije, a ver, si usted ya no confía en mí, déjeme irme de donde vine, seguir estudiando. Me dijo algunos detalles, le expliqué. Si ese dinero no se aplica bajo las normas operativas del Seguro Popular, se va a hacer una bola gigantesca de nieve y lo peor, no se puede comprobar el recurso de manera fehaciente y va a dejar de llegar la aportación al Estado de Veracruz. Al tiempo, le dije. Me entendió, pero creo que creyó más otras versiones o no sé qué. Como vi que esto no cedía y no podía yo avanzar, presenté mi renuncia y le pido 3 cosas para ir. Que cuide mi salida. No lo hicieron, me dieron otra golpiza por ahí. Que proteja a la gente que
que ha caminado conmigo y que está en el proyecto, casado con el proyecto, que confía en el proyecto. Lo hicieron así más o menos, se llevaron así a las mentes, ¿no? Sobre todo los políticos. Y la tercera, que me devolvieran la beca para que yo pudiera seguir estudiando en Europa. Traía yo en la mente continuar con el tema de hígado. Y me dijo, sí, nada más que te acepten en la universidad. Hice el camino que había yo aprendido antes de irme a Italia, conseguí el ingreso a la Universidad de Cataluña, al Clínic de Barcelona, y ahí hice la subespecialidad de trasplante de hígado y páncreas. Y bueno, pues llegó el momento de regresar a México, a emprender con todo el corazón esa gran necesidad. Había yo obtenido el 5º espacio de cirujanos de hígado en nuestro país. Habíamos 5, creo que no tan solo en México, sino en gran parte del continente latinoamericano. Habíamos 5, teníamos compañeros, tenía una compañera, o tengo una compañera en Argentina, tenemos un compañero también egresado del Clínic de Barcelona en Guadalajara, que es el cirujano que más trasplantes hepáticos tiene en México, alrededor de 50 trasplantes hace por año. Es un hombre muy exitoso, muy capaz. Y algunos otros compañeros filipinos de todas partes del mundo. Fue un honor estar ahí, que te hayan aceptado, además, ¿no? O que me hayan aceptado. Regresé con el corazón en la mano, con una buena ganas de echar, pero la cochina política y la situación en donde vive México hizo que no se lograra, incrementó la criminalidad, hubo incidentes muy lamentables con el tema de la delincuencia, y pues opté por retirarme. Opté por retirarme, de servir en alguna otra manera, y continuar vivo, y continuar. Así es que me retiré, no me retiré de la medicina, me asocié con un grupo de médicos que pensaban igual que yo, y nos embarcamos textualmente en un proyecto de médicos a bordo en el mar, y cubrimos parte de la ruta Golfo y el Caribe, y así estuvimos 10 años, llevando quirófanos, medicamentos, operando en las diferentes comunidades, siempre cerca de la costa, porque pues, nos transportábamos en barco. Tuvimos 10 años, y cuando el barco se dañó, optamos para caminar y empezar a poner hospitales en las islas, en el primer hospital privado, tanto para mexicanos como extranjeros. Lo pusimos nosotros antes de que estuviera el hospital de gobierno, que ya es una realidad, motivo por el cual retiramos el primer hospital, que se mantenía con las aportaciones, por eso dije privado, tanto de los isleños como de los extranjeros. Hicimos lo mismo en la isla de Colbós, ese sí con el apoyo de los hoteleros, con el compromiso de ellos y con el recurso de ellos, logramos instalar una unidad con quirófano en esa isla que tanta necesidad había, tan aislada estábamos. Ahí se colocó ese hospital, funcionó, se les entregó a los empleados y continuamos la ruta. Recorrimos 9 lugares, estuvimos en 9 lugares, siempre incidiendo en temas, contribuyendo con la sociedad. Al final terminamos en la última población de México, un lugar, un paraíso, Xcalat, Quintana Roo. Está pegado a Belice, es la frontera del otro lado de Chetumal, del otro lado de la laguna, a como 60, 70 kilómetros de Majahual, hacia el sur. Un paraíso, afectado por tormentas, con 300 habitantes, todo arena, no agua, con mucha escasez de agua, pero un paraíso sin sistema de salud o con muy escaso un médico general de ahí que va de vez en cuando, y logramos rehabilitar una unidad que había construido el municipio, y junto con el municipio de Otompe Blanco logramos echar a andar ese hospital por primera vez, esa unidad médica que se quedó a cargo del superdelegado allá de Quintana Roo, del bienestar,
cuando el presidente, en el inicio de gestión, el presidente actual, López Obrador, hizo una convocatoria nacional para reformar el sistema de salud mexicano. Y desde luego el superdelegado, que conocía el trabajo de este equipo de médicos que teníamos ya 10 años ahí en Quintana Roo, en diferentes comunidades, nos solicitó participar. De hecho, antes de que se pensara que se iba a reestructurar, se iban a escoger a los líderes, digamos, por concurso, pues yo recibí el nombramiento de delegado del Seguro Social de Quintana Roo. Nunca tomé posesión de esa delegación porque algunos cambios, la cochina política, algunos cambios decidieron cambiar al senador Villegas, que estuvo del PAN, que estuvo ahí dirigiendo el Seguro Social, y lo cambiaron por el maestro Zoe Robledo, y él decidió que se iba a cortar el dedo y hizo una convocatoria nacional para tener los mejores perfiles que dirigieran el Sistema Nacional de Salud, particularmente del Seguro Social. Y pues ahí voy. Nos inscribimos 5,000 postulantes que cumplieran el perfil que buscaban, 5,000 entre jubilados, yo ya estaba retirado también, y activos. De estos 5,000, seleccionaron después de un montón de filtros de personajes y árbitros internacionales, escogieron los últimos, los finalistas, 120 finalistas. Nos concentraron en la Ciudad de México para examen de conocimiento y entrevista ya de manera personalizada, mientras el concurso fue solamente con un número que nadie sabía quién era el concursante, o sea, estaba cerrado para que no hubiese dedazos, digamos. Sí, yo obtuve el lugar número 46 a nivel nacional. Y no fui seleccionado como delegado de alguna de las 32 entidades federativas, pero nos dieron una felicitación, un reconocimiento, y en ese momento arrancó la pandemia. Así es que nos tomaron de ahí y nos pusieron en combate. Yo alcancé a venir a Cosamaloapan a avisar. Decían, este viejito está loco, ¿cómo va a venir una pandemia así? No, yo vine a hablar con el presidente, a hablar con mis amigos, con mi familia, decirles esto viene duro, hay que hacer esto, hay que prepararnos, hay que conocer más a este enemigo. Y bueno, me mandaron al frente en la primera ola a defender el norte de Quintana Roo, con las siglas ISTES. Estuve 3 meses, porque igual la cochina política. En este momento de nuevo gobierno, en una emergencia nacional, había que hacer maravilla y como bien lo decíamos, era una emergencia nacional. La normativa no aplica, son estados de excepción en donde necesitamos estructurarnos y ser eficientes con intención de salvar la vida, no tan solo de los pacientes, sino también de los médicos. Así es que me encontré un problema de infraestructura, de corrupción, de pillaje, de robo, de desabasto, y con los pocos valientes que se quedaron, porque el personal abandonó los hospitales, se fueron 150 médicos tan solo de la unidad de Cancún, y con los pocos que se quedaron, aquellos que no eran de bases, aquellos que entendieron el mensaje de que era el momento que los médicos teníamos que cumplir con esa expectativa, con esa confianza que nos había dado la sociedad y defenderlos. Con eso nos quedamos, trabajamos hombro con hombro y pudimos, sin error equivocarme, Tomás, hacer el primer abordaje médico con algunas deficiencias por el desconocimiento de la enfermedad en ese momento. El primer protocolo de atención con los medicamentos, que todavía se dan, ¿sí? De manera colegiada con los pocos especialistas y médicos que teníamos en ese momento, firmé el primer protocolo de aplicación en Cancún, que salvó vidas, muchas,
De hecho, en el tiempo que estuve ahí no perdimos ninguna vida. Ya después, todos los políticos que tenían ya 6, 7 años ahí, los delegados, administrativos y todo, y el sindicato, que pues están inmersos en una corrupción brutal. Pues no vieron cómo pegarme, iba yo avanzando, terminé la reconversión de los hospitales, de las unidades, conseguí el equipo, los capacitamos, hicimos la hora de capacitación a todas las unidades y empezó a funcionar bien, no sin algunas deficiencias al principio, pero estaban muy preocupados los políticos que no me conocían, sobre todo los de la salud, y tuvieron a bien pagarle a una periodista de la mañanera 50,000 pesos, una chica de allá de Sonora que ni me conoce, ni nada que ver. Le dieron 50,000 pesos para que le preguntara al presidente que cómo era posible que un doctor como yo, que había trabajado con los neoliberales, que había yo trabajado con un gobernador que no había yo trabajado, estaba yo en Europa en esa época, y que de hecho fue mi enemigo por el tema del recurso del Seguro Popular. Creo que está en la cárcel y estará en la cárcel seguramente mucho tiempo más. Y si yo hubiera aceptado, mi equipo estuviese también ahí. Pero bueno, y entre otras canalladas, le dijeron al presidente, el presidente tambaleó, no me conoce de manera personal, y dijo de alguna manera, pues que lo investiguen, pero que lo investiguen, ¿no? Ese investiguen es, vayan por él. Y la prensa se vino contra mí con una de argumentos totalmente falsos, lastimosos, una canallada brutal. Entonces me vi obligado a renunciar, me vine a mi pueblo, hice exactamente lo mismo que tenía que hacer allá, y desde luego, como tenía yo pacientes, como había yo iniciado el primer tratamiento a nivel nacional, el protocolo, con todas sus deficiencias y aciertos, pues sí, lo iniciamos nosotros, yo lo firmé como director general, y bueno, en algún momento lo que se hace bien, pues se nota, hubo cobertura nacional e internacional con lo que, con la instalación del módulo aquí, de la manera como lo enfrentamos, de cómo logramos abatir de ser la tercera ciudad más contaminada a nivel nacional, cómo pasamos a los 800 de una ola a otra ola, y la única diferencia fue que la gente empezó a conocer su enfermedad y a tomar decisiones correctas. Y bueno, así nos salvamos. Eso no pasó desapercibido por el propio gobierno. Entonces me hablaron en aquella época de gobernación y me pidieron que colaborara yo en otras entidades, y así fue como a través de la institución federal, pues empecé a transitar y a colaborar en otros estados. Vivimos en San Luis Potosí, en el Valle del Mezquital, instalamos también una unidad y el mismo protocolo. Resultó no igual que en Veracruz, pero funcionó muy bien. Después fui a colaborar a México, ahí me enfermé muy grave, también porque los médicos también nos enfermamos, a pesar de que deberíamos de conocer profundamente al enemigo, pero no somos inmunes. Así es que seguí colaborando con ellos hasta la fecha. Les dije que yo me retiraba y regresaba a mi vida normal en cuanto se terminara la pandemia, y ese tiempo ya está encima. Así es que me regreso a mi vida, me regreso a los bosques y al mar, a seguir en el retiro, a seguir pescando, a colaborar con lo que pueda yo colaborar con las comunidades, a sembrar, a correr, a ser lanchero, porque he sido lanchero, he sido capitán, incluso logré llegar a pilotear. Fueron varias metas, varios sueños que se fueron forjando, y que pues hoy me tienen aquí en mi pueblo, los últimos meses colaborando todavía como médico, y espero volverme al retiro a partir del próximo año y retomar aquel proyecto maravilloso que es la libertad, Tomás. La libertad y servir con lo que tienes, con lo que puedes, dar buenos consejos y ser feliz. Logré lo que quería. Yo siempre quise estar cerca del mar,
siempre quise ser libre. Para mí la riqueza es la libertad, el respirar, el comer, el estar en donde quieres estar y que lo que tengas te haga feliz. Y si no eres feliz, es que no has llegado al lugar que te corresponde. Mi estimado Arturo, después de esta travesía tan fantástica que nos has compartido, primero agradecerte esta apertura para hablarlo, compartirlo con esa pasión que nos has mostrado. ¿Qué decirle a los cosamaloapeños, a los cuenqueños, a nuestros paisanos, mi estimado Arturo? Porque de verdad yo a la distancia es esta idea de que cosamaloapeños exitosos en cualquier lado que hemos mudado por cualquier motivo, regresáramos al pueblo y decirle, yo aquí estudié, aquí corrí en estas aulas, aquí correteé en estos pasillos, anduve en la calle, jugué fútbol, me ensucié, me enlodé, me caí, me tropecé, me raspé las rodillas, pero estoy haciendo esto y todo lo que he logrado salió de aquí, de Cosamaloapan, con la idea, mi estimado Arturo, de que sea inspiración para nuestros paisanos de Cosamaloapan y toda la cuenca del Papaloapan. ¿Qué mensaje final o de puntos suspensivos pudiéramos decirle le dejamos a los paisanos que nos están acompañando en esta charla? Yo, el mensaje que les envío a todos los paisanos y sobre todo a los jóvenes, que los sueños se pueden cristalizar, que solamente se necesita tenerlo muy claro a dónde quieres estar y seguir el camino que te lleve a esa ruta, o sea, seguir esa ruta. No es un tema de tiempos, fíjense, es un tema de que no te salgas de esa ruta. Todos llegan, el que va despacito, la tortuga, si va por esa ruta, tarde que temprano va a llegar a esa misma meta. Y el conejo, el que vaya rápido también. ¿Sabes quiénes no llegan? Los que se salen de esa ruta. Así que no tengan prisas, vayan disfrutando el camino. Sí se puede. Hay que retomar a los valores. Hay que sentirle el cariño a Cosamaloapan. Tenemos que devolverle, si no todo, parte del cariño, del esfuerzo que hicieron porque nosotros pudiéramos llegar a la meta que nos hemos planteado. Y pues en ese camino se tiene esperanza y se obtiene felicidad, créeme. Te puedes detener un rato, respirar, tomar fuerzas para seguir caminando. O sea, tomarte esos breaks sabáticos, como yo les llamo. Pero si no te sales del camino, hasta empujones, pero llegas. Así que perseverancia. Y la otra que se replanteen el tema de riqueza. Si están haciendo todo el esfuerzo que están haciendo por obtener papel y metal, están muy equivocados. La felicidad tiene que ver con riqueza, sí, pero no con ese tipo de riquezas. La felicidad, yo creo que está en la libertad absoluta, pero con responsabilidad. Eso es el último mensaje que quiero compartir con mis paisanos y los jóvenes. Me encantaría que reflexionaran y que vieran que lo más importante es la libertad de pensamiento, la libertad física, de poder decidir lo que queramos hacer y que procuremos llegar a nuestras metas para que finalmente hayamos cumplido con ese propósito de vida. ¿Sí? Mi estimado Arturo, te agradezco muchísimo este diálogo, esta charla, esta salud cafetera para las y los cosamaloapeños y los cuenqueños. De verdad lo aprecio mucho, un gran inicio y de verdad me dará un gusto enorme poderte saludar en algún momento de manera personal, en tanto lo hago de manera virtual. Te mando un fuerte abrazo a distancia con mis mejores deseos, mi estimado Arturo. Y amigos y amigas cosamaloapeños,
comenten, compartan, suscríbanse, dennos seguimiento aquí en esta página de Cosamlopa y en el canal de YouTube de Salud Cafetera. Soy Tomás González Corro. Saludos. Saludos a todos desde la Terraza Negra. Excelente café, restaurante. Saludos, mi estimado Arturo.